Fíjense, en el día de ayer la Contraloría General de la República lanzó, yo diría que relanzó, y voy a explicar por qué. Pero como titula la nota es que lanzó un sistema único de gestión de pago, ¿verdad? SUGEP se llama. Y bueno, se hizo con la presencia del presidente de la República. Las bondades de este sistema son más que evidentes. Estamos hablando ya de no usar papel en el trámite de pago gubernamental. Recuerden que el Estado es un monstruo enorme. Imagínense decenas de instituciones tramitando pago y para cada pago es un pliego de papeles que se maneja. Pero además, con esta sistematización de los pagos del gobierno, se reduce mucho la burocracia y se gana mucho tiempo, como expuso ayer el Contralor de la República. Aunque en su discurso, que se supone que era una presentación técnica del sistema, la mitad del discurso fue alabanza al presidente. Yo les recomendaría a un funcionario tan técnico que, si usted quiere, dedíquele una página del discurso a alabar al presidente, pero la mitad del discurso le quita elegancia, incluso insinuar que este es su primer periodo presidencial. O sea, se metió hasta el tema de la reelección, en la exposición de un tema técnico, que deberíamos todos celebrar. Pero, a pesar de todo esto, yo quiero también decirle a las autoridades que esto no es nuevo. Esta sistematización se empezó a trabajar desde hace más de 3 años. Incluso había un piloto que se suspendió cuando vino la pandemia, entonces posteriormente unas convulsas elecciones, como pasó con muchas cosas. Yo lo que me preguntaría, ¿por qué esto durmió 3 años en la Contraloría General de la República? Y quizá eso tenga que ver que ya han pasado 3 contralores en este gobierno en 3 años. Y el primero tenía un desastre ahí. No tienen que contármelo. Yo fui a tramitar una información que antes era digital y eso parecía un mercado persa. Parecido a lo que está pasando en la Dirección General de Pasaporte. Luego vino otro contralor y bueno, ahora está este. Entonces, además de felicitar, yo quiero decirle a las autoridades, carajo, reconocer lo que hicieron los anteriores, me refiero al anterior gobierno en esta materia, reconocer, no se le va a caer un pedazo por eso, no se le va a caer un pedazo, por el contrario, se ve bien, se ve elegante. Entonces, este es un gobierno que sufre de ponerse muchas medallas de otros. Así veía en redes sociales un comentario que decía que felicitaban al gobierno por la idea de convertir a República Dominicana en un hub logístico, que las multinacionales utilicen nuestro país para mover sus productos alrededor del mundo. Eso es un hub. Pero eso está definido, señores, desde la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, número 1-12, del año 2012, y de allá para acá se ha hecho mucho respecto a eso. Luego vino un decreto, me parece que en el 2017, sobre el tema del hub logístico, y ahí está el puerto Punta Caucedo, por ejemplo, que es una maravilla. Pero como el gobierno con su marketing ellos acuérdense que le cambian los nombres. Supérate, la tarjeta Supérate, antes era Progresando con Solidaridad. Ellos le cambian los nombres, hacen un rebranding, pero entonces le venden a la sociedad como que es idea de ellos. Y yo creo que es de muy mal gusto. Todos queremos humanos, cosas positivas. Cuando tú ves que se politiza tanto una política pública, tú como que desarrollas cierta resistencia. Pero deberíamos sumarnos todos. Y repito, no se le va a caer un pedazo porque la Contraloría reconozca que la sistematización de pago para eliminar burocracia, el uso de papel, empezó con un piloto en la gestión pasada, que tuvo que suspenderse por la pandemia del COVID, posponerse, perdón. Pero luego viene un nuevo gobierno. ¿Y por qué lo guardaron 3 años en una gaveta? ¿Por qué lo guardaron 3 años en una gaveta? Y ojo, aunque apoyamos este sistema único de pago, ¿verdad?
Apoyamos la eliminación de burocracia. Cuidado. Eso no quiere decir que no se haga trampa. Yo les recomendaría al gobierno que se meta a ver lo que está pasando con las licitaciones públicas, cómo se elaboran los términos de referencia de esas licitaciones públicas. Desde el año pasado lo estoy diciendo. Términos de referencia que si tú lo truqueas para hacer ganar a alguien que tú quieres que gane, aunque todos los papeles estén cargados al sistema de Contraloría, Tesorería y demás instituciones, pudiera haber problemas serios. Entonces no se queden ahí en ese mercadeo del sistema único de pago, ¿no? Fortalezcan también las áreas de compra y vigílenla en las unidades ejecutoras, es decir, en los ministerios, direcciones generales y demás. Señores del gobierno, un consejo de buena fe. Un consejo de buena fe. Y reitero, por reconocer lo que hizo el otro, no se le va a caer un pedazo. Es lamentable que tengamos esta cultura de mediocridad, y no solo en el gobierno se ve más, pero esta cultura de mediocridad, de robar la idea al otro, o ponerse medallas de otro, lo podemos en el sector privado también. Pero repito, en el gobierno se ve todavía mucho más, hasta dentro del mismo gobierno, dentro de un mismo gobierno, cambia un incumbente y el que viene no le reconoce al anterior. Peor aún, hay algunos que quieren brillar a costa de hundir al anterior. En un mismo gobierno, mira el tema del reconocimiento al país por la gestión de la pandemia. Lo llevaron allá a Europa y le pusieron una medalla al presidente Luis Abinader. Y no tuvo, coño, la elegancia de reconocer que los primeros que enfrentaron a la pandemia en los primeros meses fue el gobierno anterior. Como le reconoció Boric a Piñera en Chile, a pesar de su diferencia. No, aquí van y se ponen la medalla y no son capaces de mencionar a esos primeros funcionarios y empleados del sector salud y médicos que en los primeros meses de la pandemia tuvieron que enfrentar, sin que el mundo supiera cómo enfrentar esto, sin tener retrovirales, sin tener vacuna. Y aquí no colapsó el sistema de salud, a pesar de que los que hoy gobiernan, que en ese entonces eran oposición, incluso politizaron el tema del COVID. Recuerden a Josefa Castillo diciendo, actual superintendente de seguro, diciendo que el COVID era un invento del gobierno para hacer política y que forzaron a quitar el estado de emergencia porque entendían que era un plan de gobierno para controlar las elecciones en el 2020. ¿Recuerden todo eso? Con todo eso tuvieron que lidiar los primeros héroes que gestionaron la pandemia, y ningún país que manejó mal esa pandemia en los primeros 6 meses le fue bien. Enterraban los muertos en fosas comunes. Entonces debió reconocerse. Volviendo a este tema, lo apoyamos, pero yo creo que no está de más reconocer el esfuerzo de esos técnicos y profesionales de la Contraloría, muchos de los cuales todavía están ahí. Una falta de respeto a ellos mismos. Y a los que ya no están ahí también, que hicieron su parte, carajo, reconozcan un poquito los méritos anteriores. Reitero, no se le va a caer un pedazo.